Hola, buenas tardes. Comenzamos la sexta clase y vamos a tratar un problema que empieza a surgir a partir de ahora, que se complejiza un poco todo este proceso. Yo lo narré así. Las posibilidades de escritura se expanden, pero la manera de narrar el guión se restringe. Y nosotros debemos hacer prevalecer aquello que necesitamos contar. ¿Qué significa todo esto? Bueno, en la quinta clase vimos las reglas de escritura audiovisual, es decir, desde la estructura del guión, el camino empieza a angostarse y a tener ciertos parámetros que debemos tener en cuenta. Y por el lado de la gramática, todo empieza a ampliarse, es decir, comenzamos a recibir un caudal inmenso que por momentos puede llegar a ser abrumador porque es demasiada cantidad de palabras, demasiado intrincado todo el mapa que empieza a desarrollarse ahora. No obstante, la idea es simplificar el proceso para tratar de escribir el mejor guión posible, pero a partir de acá lo que vamos a hacer es tomar palabras. Es básicamente algo que ya estuvimos haciendo, es decir, tomábamos una palabra por ahí, un sustantivo, lo convertíamos en un verbo y nos funcionaba mejor. Bueno, la idea es esa, tomar ciertas palabras que pueden ser las más representativas de esa oración o de ese párrafo de acciones y tratar de generar ciertos cambios, pero de manera parametrizada, es decir, vamos a utilizar más palabras, pero no va a ser un libre albedrío, sino que vamos a ir tratando de generar un cierto caudal de oraciones para ver cuál nos conviene escribir. Es importante tener en cuenta lo siguiente: si ustedes tenían un guión o una idea que estaba en cero, lo que viene de aquí en adelante empieza a ser complejo y es innecesario porque en una primera escritura, en una versión 1, inclusive en una versión 2, que todavía va a recibir correcciones desde el punto de vista del personaje, desde el punto de vista de las escenas, de la estructuración, que todavía puede tener ciertos cambios grandes y que son necesarios y a veces vitales, a veces cuando hacemos un script doctor o alguna cuestión por el estilo. Yo no les recomendaría empezar a profundizar tanto en la escritura. Ahora bien, ¿qué sucede si ustedes tienen ya un guión escrito y lo quieren mejorar? Bueno, a partir de ahora vamos a empezar a tratar ese tipo de cosas. Es un poquito más complejo, aparecen muchísimas más palabras, las vamos a empezar a ir viendo ahora. Aparecen más opciones también de reescritura y esto es lo que va a hacer es enriquecer lo que necesitamos contar, pero también enriquecer aquello que mejor puede narrar ese futuro film que cuando, inclusive si lo hacemos nosotros y entendemos que es un trabajo colaborativo el cine, se nos va a escapar de las manos para que esa película sea a través de toda la estructura de navegabilidad que le dimos, curse también su propio viaje, sin desviarse del rumbo, es decir, no va a zozobrar porque empieza el libre albedrío, sino que va a tener su propia luz artística y apuntamos hacia eso. No vamos a generar un libro lleno de palabras perfectas y oraciones maravillosas. Pero tampoco vuelvo a repetir, vamos a hacer un trabajo absolutamente deslucido en donde lo único que hacemos es transcribir un argumento que cuenta bien el qué, pero no deja plasmado el cómo. Es decir, bueno, lo que hablamos en la primera clase. Así que bueno, vamos a recorrer esta sexta clase. Puede parecer un poquito compleja, pero tranquilos, que es ya una escritura que se va a ir dando. Si vamos de cero, es una escritura que se va a ir dando muchísimo más adelante y van a ver que es progresivo y es orgánico con toda la función que se va acumulando en el guión, que es
el personaje y la estructura. Acá vuelvo a mencionar lo que había dicho hace un minuto. El problema que vamos a empezar a enfrentar a partir de ahora. Vamos a comenzar con los verboides. Las definiciones estandarizadas que todos conocemos las podemos encontrar en la gramática de la RAE, en el diccionario, en cualquier página de internet, y están en el PDF, en el escrito del PDF de la clase. Así que no se preocupe por eso, vamos a ir al foco de los verboides, a lo que vamos a extractar de los verboides. Vamos a utilizarlos para engordar el sujeto y el predicado. Esto es algo que ya estuvimos haciendo, pero la diferencia es que vamos a tener ese concepto de que antes nosotros, por ejemplo, escribíamos el sujeto y entre comas escribíamos varios adjetivos. Bueno, ahora lo que empieza a complejizarse es porque empezamos a tener estructuras sintácticas complejas. Esto desde el punto de vista sintáctico a nosotros básicamente no nos interesa. Lo que nos interesa es que eso que poníamos entre comas, ahora vamos a utilizar verboides, vamos a agregar verboides y se va a formar esa oración infinita que habíamos visto cuando terminábamos una de las clases. Bueno, de eso se trata. Vamos a complejizar las oraciones con verboides. El infinitivo puede cumplir la función del sustantivo. Vamos a poner un verbo y una construcción con infinitivo. Por ejemplo, lo altera un crepitar. Crepitar es el infinitivo en este caso. De ramas. Pero fíjense en lo siguiente. Lo altera un crepitar de ramas. Un crepitar de ramas lo altera. ¿Sí? Es decir, podemos anteponerlo o posponerlo. Otra más. Termina o comienza de sacar. Esto es una construcción que después vamos a ver. Hay dos verbos acá, que están unidos por una preposición. Comienza a sacar o termina de sacar. Esto lo vamos a ver más adelante. Acá tengo un ejemplo que quiero que vean. Luis contempla embelesado la espesura ciega del bosque, pero lo altera un crepitar de ramas. Este pero, yo lo escribí. Y ahora voy a tratar de sacarlo. O de reemplazarlo, mejor dicho. ¿Con qué lo voy a reemplazar? Lo voy a reemplazar con un hasta que. Esta construcción, que tiene una preposición acá, hasta el momento en que lo altera un crepitar de ramas. Y fíjense cómo ese pero ya no existe más. Ya lo saqué. Sin demasiado esfuerzo. Luis contempla embelesado la espesura ciega del bosque. Acá se me ocurrió a mí poner ciega, es decir, yo veía la espesura ciega. Pero dije, ciega es una palabra que me hacía un poquito de ruido. Entonces digo, ¿qué puedo hacer? Y acá lo que yo suelo hacer de manera estructurada y que lo comparto con ustedes es ir al diccionario, que es lo que vamos a hacer ahora. Acá, en el diccionario, lo que vamos a hacer es poner la palabra ciega o ciego. Y nos va a dar estas definiciones. Privado de la vista. Sinónimos y antónimos. Poseído con vehemencia de alguna pasión. No, eso no condice demasiado con lo que... Ofuscado, alucinado. Básicamente me está haciendo referencia a una persona cuando hablo de ciego. Y yo... Por acá hay uno que dice dicho de un conducto o de un vano. Dicho de un muro en la pared que no tiene aberturas. Acá ya me está nombrando objetos. Atiborrado de comida, bebida, drogas. Se puso ciego. Bueno. Básicamente, para la espesura de un follaje es como bastante complejo. Entonces lo que empiezo a buscar yo es a través de los sinónimos o los antónimos, ¿sabes? Lleno, harto,
ebrio. Bueno, esto también. Alucinado, confundido, turbado, pasmado, clarividente. Bien. Ciegamente. Locuciones verbales me pone por acá. Bueno, básicamente no tengo demasiado. Entonces digo, busco otra palabra. ¿Cuál podría ser? Bueno, ¿por qué la estructura no lo deja ver? ¿Por qué le imposibilita ver? Porque el follaje es demasiado sólido. Bueno, vamos a ver. Vamos a probar con sólido. Vamos a escribir sólido. La solidez del follaje no le permite ver. Firme, macizo, denso, fuerte. Firme me gusta. El firme follaje o el follaje firme. ¿Puedo anteponerlo? El denso follaje. El fuerte. El robusto. Fíjense la cantidad de sinónimos que empiezan a aparecer. El resistente en el caso de que quisiera avanzar. El compacto. El vigoroso. Bueno, de acá pueden elegir el que ustedes quieran. Y fíjense cómo ciego se fue transformando en toda esa cantidad de palabras. Entonces vamos a poner el denso. Vamos a poner el denso follaje. Denso. Luis contempla embelesado la espesura del... Perdón. Luis contempla embelesado la espesura del denso bosque hasta que lo altera un crepitar de ramas. Y también, recuerden esto, un crepitar de ramas lo altera, que también es súper válido. Lo podemos anteponer o lo podemos posponer. Ahora vamos a ver el adjetivo antepuesto o pospuesto más un infinitivo. Es decir, el infinitivo va a ser un sustantivo que acá va a funcionar como un sujeto. El caminar. Este es el infinitivo. Incesante más verbo. Por ejemplo, el caminar incesante quiebra sus pasos. O el incesante caminar también puede ser. Otra de las cosas que va a nombrar es causa-consecuencia. Por ejemplo, que también es válido. Por caminar con los ojos cerrados, presiente. Es decir, este sería el verbo también. Porque camina con los ojos cerrados, presiente tal o cual cosa. Fíjense cómo se empiezan a abrir opciones por solamente usar un infinitivo y hacerlo funcionar como un sustantivo. Otras opciones. Cierra los ojos y camina. Su respirar. Hay una coma. Él, ¿no? Nos referimos al personaje. En vez de poner el caminar, ponemos cierra los ojos y camina. Su respirar, es decir, hacemos el foco en la respiración esta vez. Sacamos el foco de acá, de caminar, lo ponemos en indicativo y lo volcamos acá, respirar. Otra opción, camina agónicamente, moribundo, etc. hacia. Camina desfachatadamente. Y su marchar, o a una coma, cualquiera de los dos puede ir, su marchar más verbo. Es decir, fíjense cómo podemos utilizar
el infinitivo como sustantivo y colocarlo o no, o hacerlo funcionar como un verbo en indicativo, o sacarlo y dejarlo en infinitivo. El caminar, desfachatado, agónico, hacia, más verbo. Fíjense cómo podemos tomar palabras, colocarlas, jugar con esto y después hacer que ese flujo vuelva a la cabeza para ver si realmente se acomoda a la escena o conviene a la escena, porque a veces tenemos una idea que quizás no nos cierra del todo y al generar otro tipo de palabras nos queda mejor y nos cierra mejor. La idea es esta, que los recursos gramaticales sean herramientas que nos ayuden a mejorar lo que estamos viendo y nos cuesta tanto escribir. Ahora vamos a comenzar con el participio. El participio puede cumplir la función del adjetivo. Entonces, así como el infinitivo es un sustantivo, cumple la función de un sustantivo, el participio puede cumplir la función de un adjetivo. Es decir, que se va a adherir al sustantivo. Su aspecto perfectivo le brinda la capacidad de referir un proceso alcanzado con anterioridad. Esto ténganlo muy en cuenta. Y también puede referir simultaneidad. Por ejemplo, una montaña rodeada de nubes. Vamos a poner atención a esto. Una montaña rodeada de nubes. Pero, ¿qué pasa si yo no uso este participio? Lo quito y digo, no, voy a poner un participio. Lo voy a poner en presente del modo indicativo. Bueno, vamos a tener algo así. La montaña se rodea de nubes y nosotros lo primero que vamos a decir es bastante difícil filmar esto, justo una montaña cuando se está rodeando de nubes. Bien, pero ¿qué pasa si es un time lapse? Lo que queremos registrar, que sería una secuencia acelerada. Bueno, es totalmente lícito. La montaña se rodea de nubes. Y en este caso, este participio, en este contexto en el que queremos hacer un time lapse, es mejor retransformarlo. Los participios son modificadores de los sustantivos. ¿Qué es esto? El inmenso o el infinito desierto, surgido en leves ondulaciones calcinadas, más verbo, nos va a dar la cuestión esta de que puede ser más o menos extenso. Porque ¿cómo llegué yo a esto? ¿Cómo lo pensé? Fíjense, el infinito desierto calcinado, por ejemplo. El infinito desierto calcinado. Esta es la estructura más sencilla que podemos representar. Puedo poner el desierto surgido, acá le pongo un participio, el desierto, es decir, el sustantivo surgido en leves ondulaciones calcinadas. Y acá le sigue el verbo. El desierto surgido en leves ondulaciones calcinadas. Esto es una oración compleja porque acá va a haber un verbo. Y acá hay un verboide. Que yo lo puedo poner entre comas o no. Depende. Surgido en leves ondulaciones calcinadas. Fíjense que acá lo que va a primar es la extensión. Esta imagen para nosotros es distinta de esta, desierto calcinado. Acá el equipo va a tener que trabajar todo lo que
sea calcinado. Y acá lo que es infinito. Acá podemos decir el desierto surgido en leves ondulaciones calcinadas. Es decir, acá ya puede haber una imagen, un plano que se vaya abriendo de forma tal que va a generar un gran plano general, pero estamos dando la idea de que surgen leves ondulaciones. También puede ser que se haga un foco desde las leves ondulaciones hasta el infinito. Fíjense cómo podemos decir, no, esto no dice nada y esto dice mucho más, o no, esto me da más idea de lo que quiero representar que esto, que es una oración mucho más chica, pero no. Y acá ya viene un poquito el gusto de cada uno de ustedes. Resultado de un proceso. Esta parte que nosotros vamos a colocar siempre en el inicio de la oración, en líneas generales, es maravillosa para nosotros. Porque es un mensaje para la gente de arte. Y nos da un poquito la idea de anterioridad. Es decir, una vez que estaba servida la mesa, en vez de poner una vez que la mesa se tendió, fue tendida, se tendió, esto está mal porque nos estamos yendo del presente del indicativo y nos estamos yendo al pasado. Una vez servida la mesa, es decir, servida la mesa, todos van ocupando ordenadamente su sitio, todos los personajes que estuvimos nombrando antes, o acá puede ser el rey, la reina, bueno, yo acá puse todos. Piensen en esto muchísimo, porque es maravilloso. Nos da una idea de anterioridad inmediata y deja listo el mensaje para la gente de arte, para que la gente de arte trabaje. Y la acción empiece a partir de acá, con esto. Es decir, podemos burlar un poquito ese anclaje verbal que no teníamos manera de solucionarlo. Podemos burlarlo un poquito utilizando este recurso. Como complemento de un verbo también. Se mantiene paralizado, se mantiene así. Acá viene el gerundio. El gerundio es como uno de los enemigos de la literatura también. Se dice que hay que invalidarlo o reemplazarlo. Bien, para nosotros el gerundio va a ser igual que los otros verboides, van a ser fundamentales. El gerundio indica anterioridad o simultaneidad respecto del verbo principal. Incomodando a los pasajeros, obtiene el... Fíjense en esto, que lo pongo también al principio, incomodando a los pasajeros. Acuérdense de esto también que habíamos visto recién. Incomodando a los pasajeros, obtiene limosnas. Obtiene limosnas incomodando a los pasajeros. Acá tenemos simultaneidad. También pueden escribir incomoda a los pasajeros de tal manera y obtiene limosnas. Pero acá están también logrando que el actor que haga esta escena haga un combo. Nosotros lo que decimos es incomodando a los pasajeros. De este modo obtiene limosnas. ¿Cómo lo va a incomodar? Bueno, si no es necesario para la trama, el actor acá puede componer de la manera que a él le surge. Acá hay otra más. Despegando de la pista principal, el avión se pierde en el cielo. Acá tenemos anterioridad, es decir, fíjense como acá también borramos un poquitito eso del anclaje verbal.
Había despegado de la pista principal y se perdió en el cielo. Bueno, despegando desde la pista principal, el avión se pierde en el cielo. Porque esto puede ser si lo pensamos, puede ser una sola toma. Es decir, la cámara genera un plano, un gran plano general o un plano general que se transforma en un gran plano general y va a seguir el avión hasta que se pierda en el cielo. Pero fíjense qué lindo que queda escrito, despegando desde la pista principal, el avión se pierde en el cielo. Puede tener función adverbial unido a un verbo. Modo, incomodando a los pasajeros, obtiene limosna. De tiempo, entrando en el edificio, es decir, estos van a ser circunstanciales. Habiendo participado en la organización del evento, es justo que pueda asistir. Es justo que pueda asistir habiendo participado en la organización del evento. Entrando al edificio, acá se desarrolla la acción. Incomodando a los pasajeros, obtiene limosna. Obtiene limosna, incomodando. De este modo, acá lo que tenemos es un tiempo, acá tenemos una causa. Lo importante acá es ir tratando de ver estos cómo. Habiendo participado de la organización del evento, es justo que pueda asistir. Condicional. Cortando el cable adecuado, desactiva la bomba. Puede ser concesiva. Siendo tan superior, demuestra inferioridad. Ahora, si esto lo escribimos en un guión, también es como una apreciación que podemos tener y que, si se recuerdan, había que evitarlas. Es decir, pero estamos haciendo un poquito de trampa. Siendo tan superior, demuestra inferioridad. Y en este caso se puede poner como diálogo en algún personaje. Demuestra inferioridad siendo tan superior. Pero es una licencia que, vista así, quizás está un poquito maquillada. Y que no es tan pesada como las que habíamos visto en las reglas de escritura. Vamos con el gerundio compuesto. Habiendo vivido en ese espacio intacto, desconoce el sitio. Esto también más o menos tiene un concepto de anterioridad y lo único que hacemos es, con el gerundio compuesto, es unirlo a otro verbo. Lo segundo que vamos a hacer, lo primero era engordar las oraciones. Lo segundo que vamos a hacer es utilizar las cláusulas absolutas. Acá me voy a regir de lo que dice la normativa de la RAE en el manual de la normativa de la RAE. Vamos a leer, porque el sentido que tenemos que tener nosotros es uno solo, no es analítico ni vamos a meternos en cuestiones sintácticas complejas. Construcciones absolutas en las que se predica algo de un sujeto sin que aparezca un verbo en forma personal. Estas son las cláusulas absolutas para la RAE. Esto sería la teoría de por qué se las considera cláusulas absolutas. Normalmente tienen como predicado un participio o un gerundio, aunque también pueden construirse con un adjetivo u otras expresiones. Y aparecen al comienzo del enunciado. Esto es lo que más nos interesa a nosotros. Y estos son los ejemplos que dan. Finalizadas las excavaciones, finalizadas, este es el participio. Las excavaciones, esto es cuando hace referencia a que llevan un sujeto implícito en esto. Acá llevan un sujeto implícito. Finalizadas las excavaciones. Se organizó una exposición para mostrar los utensilios encontrados. Acá, ayudándose de un destornillador, bueno, surge una cuestión, porque acá dice finalizadas las excavaciones. Es el sujeto, desde la sintaxis, desde lo que propone la RAE, finalizadas las excavaciones. Y acá hay algo que hace un poquito de ruido, porque esto es una preposición. Pero bueno, no importa, esto es del aspecto sintáctico. Ayudándose de un destornillador, consiguió abrir el cofre. A nosotros lo que nos interesa es esto.
Todo lo que está con un verboide y está antepuesto y separado en la oración principal por una coma. Este es otro ejemplo. Una vez limpios los mariscos, limpios, se añaden a la sartén. Bueno, fíjense que acá se organizó. Acá están los verbos. Se organizó, se consiguió, se añaden. Bueno. Y acuérdense de lo que habíamos puesto acá. Servida a la mesa habíamos puesto nosotros. Ayudándose, una vez limpios. Bueno, esta es la idea, utilizar las cláusulas absolutas, en nuestro caso, para obtener más acciones de los verbos. Las perífrasis verbales. Este es el tercer y último punto de los adverbios. Bueno, las perífrasis verbales también las van a encontrar en cualquier página de internet, en cualquier manual de gramática de secundario, y son muy, muy, muy buenas para que las utilicemos. Imponen el inicio de una acción, el fin de una acción, la obligación, conjetura o probabilidad. Estamos hablando de el infinitivo. Comienza a, empieza a, echarse a, romper a, poner a, terminar por, acabar de. Esto para conectar oraciones, para poner, fíjense que todo es acción, deber, tener, tiene que, hay que, deber de, reiterativa, volver a, vuelve a, de futuro, inminente. Fíjense qué lindo que es esto. De participio, en líneas generales, yo se las taché acá porque no las vamos a usar mucho. De gerundio, que nos sirve para continuidad de una acción. Está, acuérdense que está bastante compleja. Continúa, continúa llevando, continúa cargando nafta en el tanque a pesar de que se desborda. Anda, lleva, sigue. Acciones simultáneas. Va, viene transportando la pesada carga. Continúa desfilando de manera payasesca. Bueno, un montón de cosas tenemos. Y esto es un poquito, después vamos a hacer un resumen de los aportes que nos pueden dar los verboides, que son muchísimos. Vamos a usar muchísimo los verboides. Y en líneas generales, el gerundio. Después vamos a ver unos ejemplos que tengo más abajo cuando terminemos, para ver si en realidad se los tiene como los chicos malos, porque desde la escritura son bastante complejos. Desde la normativa tienen bastantes restricciones y se suele escribir mal el gerundio. El gerundio es una palabra bastante compleja, entonces la mayoría lo que hacen es evitarlos. Nosotros no lo vamos a hacer, nosotros vamos a usar mucho los gerundios. Son aliados fundamentales para nosotros. Muy bien. Antes de pasar a las preposiciones, vamos a hacer un sobrevuelo por las locuciones. Diccionario de la RAE dice: grupo de palabras que funcionan como una sola pieza léxica con un sentido unitario y cierto grado de fijación formal. Bien. Son palabras que se van a unir y cristalizar, y van a quedar como cristalizadas, van a quedar como soldadas. Para nosotros son maravillosas. Locuciones adjetivales o locución adjetival. La locución que se asemeja a un adjetivo en su comportamiento sintáctico o en su significado. De tomo y lomo, de rechupete. Estas para nosotros van a ser más o menos utilizadas, no tanto. Locuciones adverbiales. Estas van a ser inclusive mejores y, según describe la RAE, el listado de las locuciones adverbiales supera a todas las demás. Estas para nosotros van a ser maravillosas.
Locución que se asemeja a un adverbio en su comportamiento sintáctico o en su significado. Por ejemplo, de antemano, de repente. Este listado, cuando lo empiecen a ver, van a ver que no les va a alcanzar la cantidad de palabras que hay. No van a saber cuál elegir y a su vez van a querer elegir todas. Locución conjuntiva. Locución que se asemeja a una conjunción es un comportamiento sintáctico en su significado. Si bien, ya que, bueno, esto se puede llegar a reemplazar, puede reemplazar algunas conjunciones. Bueno, la locución interjectiva, la locución nominal, la locución preposicional o locución prepositiva. Esta es la otra, que para nosotros es oro en polvo. En orden, a través de, y hay también un listado enorme para poder elegir. Locuciones pronominales, la locución que se asemeja a un pronombre en su comportamiento sintáctico o en su significado. El que más, el que menos. También esta puede ser de uso ocasional. Y las sustantivas, que es una locución que se asemeja a un sustantivo. El más allá, el que dirán. Las locuciones verbales, también podríamos cuadrarlas con el verde. Las vamos a usar bastante. Tenemos un ejemplito. Bien, llegamos hasta este punto. Vamos a ver ahora las preposiciones y después vamos a ver unos ejemplos de qué conviene, qué no conviene, sobre ciertas cuestiones como esa de no usar adverbios terminados en mente y gerundios, si a nosotros nos interesa o no caer en esa opinión que no sé si nos suma demasiado. Yo por lo menos soy como un chatarrero en la gramática. Yo entro a la gramática como un chatarrero que todo se lleva, es decir, desde una tuerca hasta una máquina totalmente rota, yo creo que todo sirve. Sin embargo, bueno, tenemos que tener un criterio en el cual más allá del juego y de lo lindo que puede ser extractar palabras, vamos a utilizar lo que nos convenga a nosotros o lo que nosotros también vayamos disponiendo. Finalmente vamos a ver las preposiciones. Estas construcciones las vimos como construcciones exocéntricas, ahora las vamos a ver de manera individual. Básicamente es lo que encontramos en cualquier manual de gramática, no hay mucho misterio en esto. Nosotros, por lo tanto, nos vamos a centrar en lo que necesitamos y nos puede llegar a servir para escribir guiones. Sabemos que son un puente entre dos construcciones que dividen una construcción endocéntrica de una exocéntrica que se subordina a la primera. Estos eran los ladrillos que nosotros poníamos, que eran las construcciones endocéntricas, y el revoque, que eran esas preposiciones unidas a otro bloque de construcción que le restringía o le aumentaba el significado. Algunas de ellas brindan información acerca del sentido de movimiento y de permanencia en un mismo estado. Las preposiciones tienen funciones básicamente locativas. Esto es absolutamente fundamental para nosotros. Nos van a ayudar a dar un sentido de espacio de los objetos, de las personas y de las acciones. Algunas de ellas brindan información acerca del sentido de movimiento y de permanencia en un mismo estado. Según explica la nueva gramática de la lengua española, se puede, a través del uso de las preposiciones, hacer referencia a los tres ejes espaciales. En el vertical, sobre o bajo. Desde el punto de vista del observador, ante y tras. Y en el horizontal, las locuciones al lado de, a la derecha de, a la izquierda de. Sin embargo, dice la RAE, aclara que estas especificaciones en ocasiones no resultan del todo suficientes. Bien, nosotros no somos gramáticos ni nos vamos a meter en este tipo de contiendas. Tomemos las preposiciones como herramientas para ubicarnos.
Y esto sí es muy interesante. Vamos a subrayarlo un poquito. Amplían o restringen el significado de diversas clases de palabras. Por ejemplo, la casa esa. Este es un sustantivo. La casa de allí. Allí, por ejemplo, allí, la casa. Podría ser también. Vamos a ver. Allí, la casa. Allí es un adverbio. La casa pobre, un adjetivo. Esto es interesante y complejo a la vez, porque a partir de ahora, cuando encontremos preposiciones, vamos a empezar a pensar en la palabra a la que podrían llegar a reemplazar, o restringir o aumentar su significado. Por ejemplo, la casa esa. Y yo digo la casa del planeta Tierra. El sistema solar es la casa del planeta Tierra. La casa esa. Es decir, aquí estoy colocando un interés, un significado que me aporta más información que la casa esa, que es para la escritura, es decir, si no es parte de un diálogo, es bastante, hay una vaguedad muy grande. En cambio, si yo digo la casa del planeta Tierra, la casa de la esquina, acá estoy restringiendo el significado de todas las casas, la casa de la esquina es la que yo estoy mencionando. La casa en la que vivía Sonia. Fíjense que acá puede ser dos interlocutores que están hablando y que saben cuál es la casa en la que vivía Sonia y nosotros quizás no. O puede ser que toda esta información que se vuelve a repetir está nombrada anteriormente. Entonces, todo esto lo estamos recuperando de una escritura anterior. Pero nuevamente, fíjense que es una construcción que comienza con una preposición. La casa paredaña, paredaña a la iglesia. Paredaño es un adjetivo perdido que significa la casa de al lado. Es igual a la casa de al lado. La casa de al lado a la iglesia. Con este adjetivo raro, que lo pongo a propósito, lo que quiero decir es que muchas veces existe un adjetivo que reemplaza a esa construcción que comienza con una preposición. Entonces, acá ya podemos optar por usarla o no usarla. Que es la casa al lado de la iglesia, junto a la iglesia. La pobrísima casa. Que es lo mismo que esto, la casa pobre. Acá lo que estoy haciendo es alterar el adjetivo. La casucha. Acá lo que estoy alterando es el sustantivo. La casa rodeada es un participio. La casa rodeada de viviendas precarias. Es decir, estoy describiendo más acá. Porque acá estoy diciendo la casucha. La pobrísima casa. Y acá estoy diciendo la casa rodeada de viviendas precarias. No estoy significando cómo es esta casa. Puede ser una casa rica, pobre. Estoy destacándola, pero no estoy diciendo cómo es. Lo que estoy describiendo es que está rodeada de viviendas precarias. La casa de la montaña, el caserón, etc. Fíjense, la casa de la montaña. Esta es muy linda para investigarla.
¿Cómo lo podríamos reemplazar? ¿Qué adjetivo podríamos ponerle? Porque yo digo la casa de la montaña. Y podría decir la casa montañosa, por ejemplo. Y si yo busco montañoso, vamos a buscarlo. Acá. Montañoso. Perteneciente o relativo a las montañas. Acá dice superficie montañosa. Y una superficie, límite o término de un cuerpo que lo separa o distingue extensión de tierra. Es decir, este sustantivo acepta, este adjetivo acepta montañoso. Es decir, desde el punto de vista semántico está bien, porque una superficie puede ser montañosa. Ahora, una casa montañosa, es decir, la casa tiene atributos montañosos. Es extraño. Y en nuestro caso, no vamos a complicarnos buscándole un adjetivo a la casa montañosa. Vamos a colocar directamente la casa de la montaña. Entonces, existen descripciones que vamos a necesitar que se pueden reducir a un adjetivo. Esto tiene que ver con los adjetivos, más que nada. Con el otro, el resto de palabras, sustantivos o adverbios ya es un poco más rebuscado. Nosotros tenemos que tratar de que sea eficiente la manera en la que vamos a escribir. Entonces vamos a empezar a ver las preposiciones como extensiones de adjetivos. Como adjetivos que describen un poquito más lo que describen los adjetivos. De hecho, y algunos estudiosos consideran que básicamente las preposiciones lo que hacen son reemplazar. Las preposiciones reemplazan a los adjetivos, básicamente. Esto es cuestión de estudios más profundos. Lo importante es que vayamos viendo esto. Donde hay una construcción exocéntrica, donde hay una preposición, hay una descripción y hay una palabra, recuerden que está subordinada a otra palabra que es nuclear y que quizás puede reemplazarse con un adjetivo si es muy extensa. Nosotros tratamos de acortar la información que volcamos en el guión. Estamos ya en un punto en donde la escritura empieza a tener un vuelo particular porque el guión está medianamente consolidado. Pueden utilizar en un tipo borrador, porque esto después se va haciendo como automático. Yo ya lo uso en automático, voy saltando pasos a veces, pero la idea es tener una línea de complejización que va de lo más sencillo a lo más complejo. Es decir, ya no vamos a estar luchando con ciertos agujeros de guión, con ciertas escenas que están ahí medias truncadas o medias puestas con forceps, porque no, nosotros ya vamos a estar con la historia medianamente acabada. Entonces, vamos a empezar de esta manera. Vamos a tomar preposiciones, sobre todo aquellas que sean muy extensas y nos hagan mucho ruido, y como vuelvo a repetir, va a ser un juego, siempre va a ser un juego en estas instancias. Vamos a tratar de reemplazarlas o tomar ciertos adjetivos y ver cómo podemos construir algo a partir de utilizar preposiciones. Lo que vamos a ver ahora son algunas alternativas y algunas aclaraciones especiales para que esto no se empiece a diversificar de manera innecesaria. Vamos a lograr un poquito de control y de coherencia a la hora de escribir. Y por último vamos a entrar en una preposición, sobre todo, especial, que nos va a cambiar un poco la perspectiva de la forma en la que escribimos y nos va a llevar a un terreno de descripción alterando esa sola preposición. Pero eso lo vamos a ver en el final de la clase.
vamos a ver algunos ejemplos que pueden complejizar o no la escritura. La idea es pensar en opciones a la hora de escribir. Cortar el cable equivocado, en infinitivo, acelera el proceso de detonación. Es decir, si se corta el cable equivocado, se acelera el proceso. Bueno, esto en realidad en el desarrollo de una acción no sé si lo vamos a poner porque es bastante vago. Nosotros vamos a colocar corta el cable equivocado o no corta el cable equivocado o duda en el cable que desactiva la bomba, que detona la bomba. Entonces esto, si nos sale así, podemos reservarlo. Y esto puede ser la voz de un jefe, por ejemplo, si es un oficial de un escuadrón antibombas y el jefe le va a decir algo. A ver, en realidad no va a ser el jefe, porque si es un escuadrón antibombas, ya sabe cortar el cable equivocado, acelerar. Si es un civil, por ejemplo, de esas películas de acción, es una persona común y corriente, un jefe de un escuadrón antibombas le puede decir esta frase absolutamente trillada. Bueno, la idea es que no sirve mucho para una acción y puede usar esta opción también. Si corta el cable equivocado, se acelerará el proceso de detonación. Bueno, esto acá estamos usando un infinitivo y la verdad que para mucho no sirve. Se marcha riendo estrepitosamente. Esta sí es muy interesante. Un adverbio, perdón, un gerundio y un adverbio terminado en mente. ¿Se acuerdan los famosos adverbios terminados en mente? Bueno, acá tenemos dos cosas que desde la literatura nos dicen que está mal, que hay que tratar de sacarlas, porque son palabras pesadas o porque desde el punto de vista de la normativa se puede enseguida incurrir en una mala escritura. Entonces puedo poner con. Todo esto cuando lo quiero sacar o remover, puedo poner un con. Estas dos oraciones lo que significan es así. Es decir, el modo. Eso también. Así. Se marcha así. Riendo estrepitosamente o con una risa estrepitosa y sostenida, que es otra forma. Acá, sin embargo, fíjense que esto es menos extenso que esto. Una risa estrepitosa y sostenida. Esto ya corre por cuenta nuestra. La idea es que si ustedes ven que el gerundio o el adverbio terminado en mente es muy rebuscado, automáticamente lo reemplazan con un con y le buscan una construcción exocéntrica que les describa más o menos esta acción o que se la lleve a otro punto. Fíjense que yo acá pongo sostenida para tratar de reemplazar este riendo, ¿sí? Entonces acá empieza a armarse un juego en donde después puedo decidir con cuál me quedo, si me quedo con este o con este. La idea es esa, pero tengan en cuenta lo fundamental. Este gerundio o se marcha riendo estrepitosamente o este gerundio, que puede estar solo o no, lo mismo que este adverbio, enseguida si lo quiero reemplazar es con un con esta preposición. Acá tenemos otra más. Aparece tambaleándose, otro gerundio. Aparece así, aparece de ese modo.
pero también puedo poner aparece a los tumbos. Que más o menos es lo mismo. Para un actor puede ser exactamente esta palabra y esta palabra puede ser más o menos lo mismo. Hay que ver cómo lo interpreta. Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que podemos hacer reemplazos de esto con esto. Yo quería llegar a este punto. Corre demostrando superioridad. Acá yo lo que quise hacer fue reemplazar el demostrando, excluir el gerundio. Corre con altanería, puse acá, pero se restringe la actuación. Es decir, acá quise poner un con para derribar el gerundio, ¿no? Como dicen que se debe hacer en la literatura. Y la realidad es que a mí no me cierra. A mí sacar este gerundio acá para transformarlo porque el gerundio está mal visto, a mí no me termina de cerrar. Yo particularmente defiendo este gerundio. Para mí es mejor que colocar corre con altanería, porque demostrando superioridad es una línea que el actor va a representar a partir de su propio modo de ver al personaje, de vivenciar al personaje. Y acá le estoy diciendo que lo haga con altanería. Es decir, le estoy restringiendo el significado. También puedo poner corre y demuestra superioridad. Esto también es lícito. O la superioridad que demuestra al correr evidencia. Acá estoy alargando la oración. Fíjense que acá corre demostrando superioridad. Listo. Se siente superior. Este se siente, sabemos que está medio vedado. Que se sienta superior a. Y que demuestre, y que lo demuestre, perdón. Y que lo demuestre cuando corre. Entonces, fíjense que acá yo puse estas flechitas. La idea es que conforme vayamos jugando, que se sienta superior. Recuerdan que este que era del subjuntivo, que era lo primero que hacíamos. Bueno, este que se sienta superior y que lo demuestre cuando corre, se va a ir transformando en la escritura. Entonces, se siente superior. Bueno, este se siente lo tengo que sacar porque las reglas me están diciendo que no es posible poner qué es lo que siente el personaje. La superioridad que demuestra el correr. Acá me estoy enredando con una oración súper larga. Corre y demuestra superioridad. Esta es lícita y esta puede quedar perfectamente. Está muy bien. Vamos a ponerla en verde. Y después, afinando un poco más, corre con altanería. Pero finalmente, fíjense cómo corre demostrando superioridad. Es absolutamente maravillosa. Corre demostrando superioridad es el último fragmento que a mí me da y me queda grabado y es óptimo después de hacer todo este recorrido, que es lo que vinimos haciendo a lo largo de todas las clases. Antes de terminar y de hacer un repaso de toda la clase, vamos a utilizar dos programas. Yo uso, además de la ofimática de Word, de Microsoft, uso LibreOffice. Pero en este caso lo que les voy a recomendar primero, para aquellos que no tengan LibreOffice, es Manuscript. ¿Por qué vamos a utilizar estos dos programas? Bueno, lo que vamos a empezar a analizar son las frecuencias de palabras. Word tiene una extensión, pero hasta donde me acuerdo y cuando yo averigüé era de pago. El LibreOffice tiene una extensión que se llama Linguist y este programita que vamos a ver ahora, que se llama Manuscript, es gratuito y tiene un contador de frecuencias de palabras. Van a escribir así como ven acá, Manuscript,
les va a aparecer esta primera página. Y se van a encontrar con este programa. Es un muy lindo programa, si les gusta, es una especie de Scrivener, pero gratuito. Por supuesto no tiene todas las prestaciones de Scrivener, pero se acerca bastante. Acá lo importante es que ustedes, una vez que lo descarguen, copien el texto que ustedes tengan y vayan a este apartado, analizador de frecuencia. Ustedes copian un fragmento de texto que hayan escrito o un escrito de otro autor. Ahora les voy a explicar cuál es el sentido de todo esto. Y les va a dar las frecuencias de palabras, es decir, la cantidad de palabras que hay escritas. Que además está bueno porque si escribimos literatura, por ejemplo, podemos ver la cantidad de repeticiones y un montón de otras cosas. Acá lo descargan en download. Hay versiones, yo uso GNU Linux también. Hay versiones para Windows, para Mac, es decir, cubre todos los sistemas operativos. La segunda opción que les propongo para analizar frecuencias de palabras es LibreOffice. LibreOffice es una suite ofimática que tiene y está al nivel de Microsoft, aunque no son compatibles, es decir, muchas veces lo que escribimos en uno, al querer abrirlo en el otro, hay incompatibilidades. Pero bueno, la suite ofimática de LibreOffice en muchísimos aspectos está a la altura de Microsoft Word. Lo que hacen es entrar en la página de LibreOffice, descargar la suite ofimática y en la misma página hay un apartado que tiene extensiones de muchísimos temas. Bueno, en uno ustedes lo que tienen que poner en el buscador es Linguist y les aparece solo. Copien y peguen fragmentos escritos por ustedes o todo un escrito entero o fragmentos o cuentos o lo que quieran de los escritores que a ustedes les guste. Una vez que hacen eso, tanto en Manuscript como en LibreOffice, lo que van a hacer, yo les muestro el ejemplo acá en LibreOffice. Si quieren, si alguno bajó Manuscript y no está muy canchero para manejarlo, me avisan y les hago un pequeño tutorial para que lo puedan bajar también ahí, pero es muy fácil. Lo que vamos a hacer para este ejemplo lo voy a hacer acá en LibreOffice. Linguist, yo utilizo la tercera opción, o pueden utilizar la que quieran, pero bueno, la que nos da la cantidad de mayor a menor es esta, la tercera opción. Abre otro archivo, yo ya copié las primeras frecuencias porque es lo que a mí me interesa. Y lo que vamos a ver es esto. Esto es lo que me interesa a mí. Y este es el sentido de contar las frecuencias de palabras. Cuando yo escribía, empecé a buscar contadores de frecuencia para ver la cantidad de repeticiones que tenía. A su vez, me llamaba mucho la atención la cantidad de veces que aparecía esta proposición. Empecé a analizar otros escritos de otros autores, de los autores más conocidos. Empecé a ver en algunos, en muy pocos, un balance entre esto y esto. Es decir, el artículo tenía la misma cantidad de repeticiones que la preposición de. En principio no, pensé que no tenía ninguna connotación ni nada extraño, pero lo que empecé a tratar de hacer
Lógica consecuencia fue tratar de eliminarla, de bajar la cantidad de frecuencias que había. Y esto lo hice porque quería ver cuál era el efecto. Bueno, el efecto que tiene, para mí, mejora la escritura descriptiva. Y acá voy a hacer un paréntesis muy grande. Yo no soy gramático. Este estudio que hice lo hice yo, porque no lo vi en ningún otro lado. Seguramente debe haber estudios sobre esta preposición académicos y con el peso legítimo que se necesita. Lo mío es pasión, más que nada. Y lo que empecé a ver era primero de manera autodidacta, después tomé estudios superiores de redacción y seguí analizándolo. Analizaba sintaxis, analizaba cierta semántica, pero descubrí que al empezar a eliminarla o intentar eliminarla, inclusive hacer que el artículo la supere la cantidad de frecuencias, la escritura comenzaba a ser más descriptiva. Esta percepción, además de ser subjetiva, es por supuesto equivocada, porque lo que me fui dando cuenta después era que me ayudaba a describir mejor la manera en la que se podía filmar, no a describir mejor, sino a escribir, a mejorar la escena, la manera en la que yo veía la escena y la manera en la que al quitar esta preposición se ve la escena. Y esa diferencia sí la considero legítima. Por eso después hice un trabajo que no tiene que ver con esto, tiene que ver con la reescritura de los guiones, que ya fue un trabajo un poquito más académico, fue una tesina, pero para mí declararle la guerra a esta pobre preposición fue maravilloso, fue muy lindo. Lo que vamos a hacer, por supuesto, no es aniquilarla, sino que vamos a tratar de pelearla, vamos a tratar de pelear, de molestarla, de desplazarla para que crezca este artículo. Y ustedes me dirán si sirve o no. Puede que no les sirva. La idea no es lograr un acontecimiento académico ni mucho menos, sino comenzar a ver que esta es la parte más bonita, porque la verdad es que no descubrí la fórmula de la Coca-Cola, pero descubrir cómo las palabras, al usarlas como herramientas, nos devuelven una escritura que inclusive supera, en muchos casos, la imagen y la escena que nosotros teníamos en la cabeza. Muchas veces queda mejor y se interpreta mejor. Vamos a ver un poquito esto. Por ejemplo, acá me marca 53 veces que aparece. Bueno, acá hay 970 palabras. Supongamos que restamos estas. Vamos a decir que son 955, por decir un número. Aparece 53 veces. Bien. Vamos a buscar P. Acá tenemos una. Acá yo hice un ejemplo para que podamos verlo. Vamos a suponer que queremos sacar este D. Y fíjense que acá hay otro. Y este realmente no sé si lo deberíamos sacar, porque el que está pegado donde se apoya la cama muestra una formación diésel de Alemania. O sea, esta construcción, una formación,
está enlazada con una formación. Una formación de Alemania. Podríamos poner una formación alemana. Diesel. Bueno, este D, si empezamos a toquetearlo, probablemente no lleguemos a ningún lugar. Sin embargo, este D que está acá, a Tobías lo que más le gusta son los ferrocarriles y el consenso feliz entre madre e hijo se ha dado en la decoración de las paredes con amplios pósteres. Vamos a separar este fragmento. Vamos a separarlo por acá. Vamos a separar esto un poquito. La decoración de las paredes con amplios pósteres. Yo trabajé un poquito recién con esto, pero el video tuvo unos problemas y no sirvió. Entonces copié esa parte y ahora la voy a mostrar cómo fue el camino que hice. La decoración de las paredes. Vamos a sacar este D. Con amplios pósteres. Después lo que pensé fue, las paredes se decoran con amplios pósteres. La decoración cubre la pared con amplios pósteres. Los amplios pósteres decoran la pared. Fíjense que al extinguir este D, a mí lo que me queda es esto. Esperen que voy a poner... Esta fue la primera oración que tomé. Vamos a ponerle un resaltado amarillo. Y esta fue la última de los pasos que hice tratando de extinguir esa preposición. Ustedes me dirán, es lo mismo, no se describe nada, no sirve. Bueno, pruébenlo. Porque en algún punto van a ver que estas oraciones se acomodan a una descripción un poquito más enriquecida. Por ejemplo, si yo digo la pared de mármol. El mármol de la pared. Acá se supone que iría un verbo, ¿no? Un verbo. Más verbo, lo mismo acá. Más verbo. Bueno, empiecen a jugar un poquito con esto. La idea es jugar. El mármol de la pared. El mármol decora la pared. Recubre. Fíjense cómo al sacar este D generó un verbo. Uy, perdón. El mármol de la pared. El mármol decora la pared. Díganme ustedes si esto es más o menos descriptivo que esto. Que también acá puede ser el mármol de la pared decora la pared. Bien. ¿Cuál es el sentido de esto? No hay un sentido vacío. En realidad vamos a tratar de quitarlas
y después le vamos a dar otro uso. ¿Por qué? Por la abundancia que hay, por la cantidad de veces que utilizamos esta preposición. Lo que vamos a hacer es reencauzarla y utilizarla de otra manera que es especial y que tiene, les voy a adelantar un poquito, tiene que ver con algo que vimos de los sustantivos. Después lo vamos a ir viendo y que es muy lindo y muy enriquecedor y que tiene impronta del escritor. Y es muy sencillo de usarlo. Pero en principio y de momento vamos a declararle una pequeña guerra. De esto se trata un poquito este juego. De seguir utilizando las herramientas como palabras. Yo creo que ese es el sentido, más allá de los traumas que tenemos del secundario y la manera en la que nos han enseñado, que bueno, son las maneras en las que hemos aprendido. Quizás en este espacio la idea es tomar recursos, como lo dije ya un montón de veces y los debo tener bastante aburridos, tomar recursos gramaticales, jugar de manera adulta, por supuesto, y generar una mejor escritura en los guiones. Vamos a terminar ya, es una clase bastante extensa. Vamos a hacer un repasito de todo lo que vimos y la tarea es tomar los escritos y tratar de poner esta premisa. Una cuestión que necesito que hagan. Guarden lo que tienen escrito en el original, es decir, todo aquello que está con las preposiciones, guárdenlas y comparen los dos escritos, porque el chiste es ese, digamos, no hay que aniquilar la primera escritura, no lo hagan, es decir, backupeen lo primero o copien y jueguen con lo segundo, ¿sí? No aniquilen, yo lo hago, porque yo hace ya unos 4 años que estoy desarrollando todo este sistema de sacar la preposición. Y al principio me costaba mucho, pero después me di cuenta que es un ejercicio alucinante porque fíjense que empiezo a definir la escena. Vamos a resumir un poquito todo lo que vimos en la clase para fijar conceptos. Bueno, hablamos del problema. Tengo acá un machete para no olvidarme de nada, de ninguno de los tópicos. Hablamos del problema que existe al recibir un gran caudal desde la gramática y estar acotados desde las reglas del lenguaje audiovisual, de la escritura audiovisual. Entonces empezamos a echar manos a diferentes clases de palabras. Los verboides vienen a auxiliarnos en ese anclaje verbal de que estamos sometidos sin poder ir hacia el pasado ni al futuro. Entonces, nos vienen a ayudar los verboides. Recuerden que el infinitivo es equivalente al sustantivo, el participio al adjetivo y el gerundio al adverbio. Recuerden que lo primero que vimos fue que engordábamos esas oraciones. ¿Se acuerdan? Engordamos el sujeto o engordamos el predicado. Es decir, empezamos ya a construir oraciones que en sintaxis se denominan oraciones complejas, porque empezamos a utilizar estos verboides y estos verboides a la hora de analizarlos se analizan aparte. A su vez, no son construcciones equivalentes a las que yo puedo separar y tienen un significado, es decir, por eso son oraciones complejas. Si yo separo esta estructura, necesita de una estructura superior a la cual depende, es decir, es una subordinada de la otra oración. Entonces, en el análisis se las considera proposiciones incluidas.
a nosotros esto no es más que informativo, otro sentido no tiene. Lo que nosotros vamos a hacer es engordar las oraciones utilizando verboides. Las cláusulas absolutas, que las vimos desde el punto de vista de la normativa y que básicamente tiene que ver con hacer una construcción que también la vamos a realizar utilizando verboides, pero va a estar al principio de la oración, va a estar separada por una coma de la oración principal y en muchos casos puede tener su propio sujeto, es decir, por eso se las considera cláusulas absolutas, porque poseen un sujeto que es independiente del sujeto del verbo principal de la oración. Nuevamente les digo, esto es anecdótico. A nosotros lo que nos interesa era, por ejemplo, servida a la mesa, los comensales se ordenan cada uno en su sitio. Y se acuerdan que nos servía para hacerles indicaciones a la gente del departamento de arte. Luego vimos las perífrasis, que son herramientas maravillosas porque precisamente marcan acciones, el comienzo de, el final de, la repetición de, y vimos que en el infinitivo y en el gerundio hay muchísimas variantes para poder utilizar. Vimos las locuciones también, que son grupos de palabras que se unen para dar un significado, y que las adverbiales sobre todo son las que más riquezas tienen, también las preposicionales las vamos a utilizar muchísimo. De esto básicamente lo que yo les voy a proveer son listas de palabras que son larguísimas, pero van a ver que son maravillosas para incrustarlas en el guión. Después vimos las preposiciones, que funcionan como puente, son un nexo que es subordinante, es decir, hacen que otra construcción se subordine a la primera, y esa es la función sintáctica. Después sabemos que tiene un sentido locativo, que es el que más nos interesa a nosotros. Muchas preposiciones, tienen sentido locativo. Nos sirve para marcar cuál es la posición de los objetos o de las personas. Y la otra parte, que también es la que nos interesa, se trata de que tienen el poder de restringir o de ampliar la información. En muchos casos, aquello que no podemos explicar con un adjetivo, lo explicamos de manera más extendida utilizando preposiciones. Esto es básicamente lo que vimos, y para terminar, lo que les propongo es tratar de contabilizar cuántas veces aparece esa preposición en sus escritos, o en el caso de que no quieran contabilizar la frecuencia de palabras, busquen cuántas veces podría ser reemplazada esa preposición por otra construcción que no tenga la preposición de. Vuelvo a repetirles, jueguen con esto, esa es la consigna, y de ir mejorando los escritos, porque ya lo que vamos a ver de acá en adelante, salvo algunos detalles menores, ya son las inversiones sintácticas que nos van a dar la idea ya de lo que sería la toma. Y ya vamos a empezar a dividir en los párrafos las ideas de las tomas. Vuelvo a repetir, no tenemos que entrar en el terreno que no nos corresponde, pero sí vamos a dejar lo mejor ordenado posible todo el fragmento de escritura para que se evoquen esas tomas que nosotros sugerimos y que en muchos casos pueden ser eliminadas u obviadas, pero que recuerden que aquello que escribimos sirve para que quien lo lee comience a tener una generación de imágenes que le hagan surgir una manera de filmarlo, que va a ser coherente con lo que estamos contando, ¿sí? Y muchas veces eso que queremos contarlo, queremos dar la idea de que no va a ser tan estandarizado, sino que va a haber una manera de mostrarlo un poquitito más elaborada o particularizada,
y que no podemos poner qué toma se va a hacer, pero podemos quizás con palabras llevar a sugerirlo. Esto muchas veces después, como se dice por ahí, eh, agarran el guión, toman el guión y hacen lo que quieren. Bueno, nosotros tenemos que tratar de dar lo mejor posible desde la escritura. Y de esto se trata ese curso. ¿Qué se hace después con el guión? Bueno, vamos a empezar a ver una idea que la tengo yo como la de la preposición de. El cine cuesta dinero. ¿Sí? ¿Cuánto dinero nos cuesta escribir y reescribir? Bueno, lo que nos cuesta es tiempo. Pero escribir, inclusive nosotros que lo estamos haciendo desde el método Fontaine, se puede escribir con una computadora con Windows 98, es decir, de antes del año 2000, antes de este nuevo milenio. Vamos a escribir guiones en un celular y podemos volver a la máquina de escribir si es lo que nos gusta. Básicamente es la parte más barata de una película. Entonces, me dirán ustedes si conviene o no invertir en eso. La industria se mueve con sus tiempos, con su locura, con su vorágine. Si queremos aspirar a la industria, entrenarnos en esto, yo creo que no está de más. Y además, como vuelvo a repetir, todos los recursos para estudiar, para tomar herramientas, están hoy en internet. Así que una película, lo mínimo que vale si se hace de manera profesional, y estamos hablando que los actores no cobran, que la gente que es absolutamente súper colaborativa, puede llegar a valer unos $50.000 y estoy siendo demasiado generoso. Una película profesional no vale eso. Entonces, un guión de un largometraje tiene unas 20.000 palabras. Grosso modo, si lo analizamos en su conjunto, cada palabra vale $2.50. Entonces me dirán ustedes si tiene o no alguna trascendencia. Sí, a ver, quizás tenemos un actor que nos cobra $10.000 por trabajar. Bueno, no importa. Y hay otras acciones que no valen 2 pesos. Pero de manera conjunta, no me parece una mala manera de analizarlo. $2.50 cada palabra que podemos sustituir, podemos anteponer, superponer y jugar como lo estamos haciendo para lograr mejorar el guión. Y habrá quienes digan que no tiene ningún sentido mejorar el guión. Bueno, puede ser. En todo caso, también este recorrido nos va a servir para la escritura más detallada de los objetos y un poquito más descriptiva que la narración habitual. Los espero en la séptima clase, ya quedan 2 clases y nada más. La séptima clase va a ser muy linda también. Vamos a empezar a juntar ya todos estos componentes y a generar un escrito que nos va a dejar con un nivel de satisfacción. Esa es mi ilusión. Con un nivel de satisfacción grande para que ese camino que empezamos con una idea germinal en donde la estructura, el personaje y la escritura eran borradores, cuando se llegue a la presentación, a un guión acabado, también esa escritura y ese personaje, ese personaje, esa estructura que a veces son maravillosas y generan películas hermosas, no tengan esa escritura tan básica, o por lo menos no hayan tenido ningún tipo de análisis. No digo que la escritura tenga que ser un jardín florido, pero no hayan tenido ningún tipo de análisis. Al fin y al cabo, lo que estuvimos haciendo acá es analizar ciertas palabras y formar un camino, que después, por supuesto, ustedes van a alterar
porque van a tomar lo que les sirve o lo que no. Todos escribimos de manera distinta y muchas de estas cuestiones que hablamos en líneas generales pueden servirles o no. Yo a veces las varío, a veces las corro, a veces las vuelvo a corregir, a veces, es decir, pero no dejo de analizar y no dejo de tratar de mejorar lo que escribo. Más allá de que me apasione, porque entiendo que el guión genera una película que van a filmar otros. No me gusta menospreciar a quienes van a filmar una película, por eso trato de mejorar mi escritura y porque entiendo que básicamente el cine es muchísimo dinero. Les mando un abrazo.